ver, chicos. Ay, Dios, con esto para acá, con esto para allá. Jimmy se unió. Saludar, Jimmy, hola Jimmy. Electro, saludar. Saludar, saludar. Buenas, 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 buenas. Estamos esperando al doctor Bolognesi que se una a este vivo que tiene que ver con, ya les dije, ¿no? Sí, está escrito. ¿Qué relación tienen las conductas celulares con el cerebro? ¿Por qué? Porque el doctor es neuropsiquiatra, nada menos. Es un gran neuropsiquiátrico, no, neuropsiquiátrico no. Sí, cuando entre no, que no se entere. Neuropsiquiatra de Mar del Plata, marplatense, que me convocó, me invitó a hacer un vivo y con mucho gusto yo accedí. Pablo Bolognesi, pin. Ahí está metiéndose en el chat el doctor. Yo no sé si ustedes me escuchan. Ahí está, Pablo. ¿Cómo estás, Marcelo? Hola. ¿Cómo andás? Ahí Se, presentándote en el Grupex y dije, llegué a es un gran escuchar, ¿eh? neuro... Se, Ah, llegué a escuchar lo del neuropsiquiátrico, pero bueno, sí, ¿por qué no? también, bueno, yo ¿Por digo, qué no? claro, yo le digo a mis pacientes que a veces me preguntan, ¿usted es psiquiatra? Le digo, no, psiquiátrico sí, psiquiatra no. Claro. Sí, perdón, se me chispoteó. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo estás ya, Bueno, le decía a la gente que no te conoce que estás en Mar del Plata, la ciudad luz, pero fresca. Una ciudad fresca. Yo soy de Mar del Plata, pero estuve muchos años en Capital, donde hice Sí. mi... Bueno, estudié allá, me recibí en la Facultad de Medicina de la UBA, después hice mi residencia en el Hospital Parmenio Piñero, que está ahí en la zona del Bajo Flores. Ajá. Después hice los posgrados en neuropsiquiatría, en la Fundación Favaloro, bajo la dirección de Facundo Manes. Estos teléfonos que se tuercen, estas Sí, yo lo cuestiones tengo en la mano, caseras. porque yo nunca engancho un buen Yo, soporte. yo logré en un par de otros vivos anteriores mantenerlo estático y creía que Ah, ya le había encontrado la vuelta, pero bueno, no. Y no, después, no. hace 5 o 6 años que volví para Mar del Plata, ciudad fresca, sí, sin duda. Estamos ahora atravesando un brote de, lamentablemente, ¿no? En personal de la salud, un pico de casos de contagio en personal sanitario. Este, veníamos hacía casi un mes sin ningún caso, cero casos. Y el día que se le da el alta a la última paciente que quedaba internada, ocurre este pico de contagios a nivel, dentro de lo que es el sistema sanitario, ¿no? En las clínicas. Sí, Algunos sí. dieron primero positivo, después la contraprueba, como se le suele decir, dio negativo, así que ahí estamos como muy pendientes de la evolución. Sí, complicado el tema ese porque nunca sabemos quién está contaminado, quién no, quién después va a hacer síntomas y quién no. Y de esos, quiénes van a ser síntomas más complicados que otros. Sí, Sí, este enemigo invisible, un poco lo hablaba yo la vez pasada también en un vivo, creo, no sé dónde. Este enemigo invisible hace que, como no nos está pasando nada durante un tiempo determinado, creamos que ya pasó el problema. Nos empezamos a relajar. Y esto sí. es una condición humana y bastante cerebral que vos conocés mejor que yo. Y Y entrando sí, en tema ya, claro. entrando en tema, esto que decía, conductas saludables y cerebro, ¿cuál será la relación? Pues toda, niño, ¿no es cierto? Absolutamente. Todo lo que sea saludable, todo lo que sea saludable es saludable para el cerebro. Eso ya te lo puedo decir como primera pauta. Si alguien me dice, bueno, ¿y qué es bueno para el cerebro? Cualquier cosa que sea buena en la vida. Tal cual. Porque Tal cual yo porque tengo, a veces... Sí, decime. no, digo, yo tengo una frase de cabecera, como corresponde a un psiquiatra o un neuropsiquiatra, que las frases sean de cabecera, es que
Somos nuestro cerebro, Bueno, básicamente, claro. porque la realidad, nuestra realidad es finalmente creada por el cerebro. Nosotros tenemos un gran filtro, tenemos tres grandes filtros, ¿no? Para filtrar la realidad. Primero, un filtro que está condicionado por nuestros órganos de los sentidos. Vos sabés muy bien que nosotros no vemos todos los colores que existen, no oímos todos los sonidos que pueden ocurrir, o sea, ya ahí tenemos un filtro. De lo que hay ahí afuera, percibimos una parte. Después tenemos un segundo filtro que también conoces muy bien, que es esta información que decimos que asciende desde la periferia hacia el cerebro, es recortada por el cerebro porque hay datos que no le interesan o datos que ya considera que no son necesarios. Esto ocurre mucho en las vías del dolor, por ejemplo, o en las vías táctiles, ¿no? Para determinar con mayor precisión dónde ocurrió el estímulo. Entonces ya hay otro caudal de información que no llega nunca a nivel consciente. Y el mayor filtro que tenemos finalmente, ¿cuál es? El filtro cognitivo. O sea, la información te llega, lo que vos ves llega como una serie de luces, sombras, formas, ¿no es cierto? Vos después le das una interpretación y decís, ah, es una vaca, pero si tu cerebro dice, es un tigre que me está por atacar, para vos tu realidad va a ser esa. No importa Sí, lo que porque haya ahí allá afuera. entra dentro del tercer filtro, esta era la historia natural de cada uno, ¿no? ¿Qué Claro, ahí, interpreto yo de sí, él? Esto que decía exactamente. Epicteto allá hace 20 siglos, que lo importante es cómo uno interpreta la realidad, no la realidad en sí mismo, que la realidad en sí mismo es lo que yo interpreto de eso. O sea, la realidad existe y sí, pero es muy individual, ¿no? No hay una única realidad. ¿Estás de acuerdo con Claro, eso? absolutamente. Y creemos en que en general percibimos como si fuésemos una especie de cámara de fotos, ¿no es cierto? Que lo que está Claro. afuera es exactamente lo que nosotros vemos, oímos, entendemos, y no es así. Y basta comparar que dos personas pasen por una misma experiencia compartida Sí, y después preguntarles, bueno, ¿qué pasó? Y te van a contar cosas que en algo se van a parecer y en algo no tanto, y en algunos otros puntos van a ser totalmente opuestas. Y vos decís, pero no, entonces no estuvieron en el mismo lugar al mismo momento. Sí claro. estuvieron, O mienten y no, tampoco mienten. ¿Vieron? tampoco Claro. mienten. Bueno, a ¿Sí? propósito de eso, siempre se me ocurre un ejemplo que se hizo en una facu de abogacía, en una clase, y digamos, preestablecido, apareció una persona que asaltó a toda la clase, incluyendo al maestro, salió corriendo y después vino la policía a hacer el interrogatorio. Estudiantes de abogacía de derecho Sí, penal. Y tuvieron del mismo episodio, ¿no? Como 30 visiones distintas. Y después apareció el ladrón que no era el ladrón, era toda una pantomima, para demostrarles que a veces ese eventual cliente que iba a ser después el delincuente, o los que veían ese delito, no era que estaban mintiendo, cada uno describía su realidad. sí. Y como a veces, vos sabés que hay un experimento que se hizo hace un tiempo se les hizo a un grupo de voluntarios catar dos vinos, ¿no es cierto? Ajá. Uno era, creo, ponele, dos Malbecs. Uno era muy caro, muy bueno, y el otro era un vino tirando a las marcas más baratas. Entonces, bueno, se les preguntaba cuál les había gustado más. Y se veía en un scan cerebral, en un scan funcional, estos estudios que te permiten ver el cerebro en funcionamiento, que cuando ellos probaban el vino que era de mejor calidad, se activaban con mayor intensidad las áreas asociadas a los circuitos del placer, ¿no es cierto? O sea, como que les había generado más placer tomar ese vino. Este estudio tenía dos particularidades. La primera era que los participantes conocían el precio del vino antes de tomarlo. Entonces decíamos, bueno, claro, esto puede influir en que al saber cuál es el mejor, ¿viste? Bueno, y finalmente lo que habían hecho era decirles cuál era el precio del vino, pero los habían cambiado. Y finalmente, y pese a eso, les había gustado más y comprobado en las imágenes funcionales el vino que en realidad era de peor calidad. El más Cómo barato. una información previa te condiciona a lo que Sí. vos vas a percibir.
esta idea tremendo. del prejuicio, el preconcepto, ¿no? Así Bueno, eso es que, lo que manejan muy bien o manipulan muy bien ciertas personas, por eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Que te hacen creer absolutamente. lo que ellos quieren que creas. Sí, hay un montón de experimentos respecto a eso en cuanto a rendimientos, a decirle vos estás tomando la mejor proteína y vos estás tomando una de porquería y el que tomaba la de porquería tomaba la mejor y era mucho menos fuerte o generaba muchas ejercicios de menos fuerza que el otro, y la verdad que los dos que estaban tomando la misma o cruzada, es muy interesante esa parte. Pero bueno, para que la gente más o menos nos siga y no se embole tanto, hablábamos hoy de lo que tiene que ver todo lo que yo haga con mi organismo y va a influir en mi cerebro, porque el cerebro en definitiva forma parte del organismo, vos decías, él lo es, porque no son nada más y nada menos que células súper especializadas, un montón. Ujú. Algunos dicen que son 84 mil millones, yo no sé si coincidís con ese número. Investigando yo en algún momento, que me interesa saber todo eso, había leído 100 mil. Y él Sí, abre un artículo y dice, últimamente se ha descubierto, le digo, ¿qué pasó acá? Eran 16 mil millones menos. Bueno, 84 mil más o menos que, y más allá de las células del cerebro, es tan compleja esta red de células orgánicas que trabajan en equipo y son súper especializadas, que si no les damos lo que necesiten y la dejamos en paz, tenemos problemas. sí, absolutamente. Sí, Y esto yo lo resumo en estas 6 conductas que siempre predico, que son alimentarlas bien, hidratarlas, porque yo digo hidratarlas, alimentarlas, porque me refiero a las células y a nuestros microorganismos que nos forman, son parte de ello y que comandan nuestro día a día. Alimentarlas bien, hidratarlas bien, descansarlas bien, pensar positivamente para que reciban sustancias químicas beneficiosas, respirar conscientemente y ejercitarlas. Eso, para mí, resumido en este método que yo predico siempre, es lo mínimo indispensable que todos tienen que entender, porque si se hacen expertos en 3 en vez de en 6 o en 5, siempre les va a faltar un mango para el peso. claro, una pata. Hoy les estaba yo anunciando a los seguidores míos casualmente que íbamos a estar hablando del método Doctor Suárez y de estas 6 conductas que vos siempre pregonás y que me parecen tan interesantes. Y me hace mucho ruido la del pensamiento positivo. Contanos un poco cómo el pensamiento positivo impacta en la salud de una persona. A ver, pensamiento positivo, en principio, ¿qué es pensamiento positivo? ¿Qué suerte me chocaron el coche? No. El Claramente. pensamiento positivo es aceptar esa situación, sea cual fuere, y actuar en consecuencia. Y ahí actúo yo, porque me toca a mí, porque lo puedo resolver, o lo tercerizo. O sea que yo me tengo que quedar tranquilo siempre, siempre porque hay una solución. O a través mío, individualmente, o a través de un tercero. Entonces ya eso parece que no, pero me calma. Y me calma quiere decir que el organismo secreta una química mucho más acorde y más beneficiosa. Al revés de me estresa, me vuelvo loco, esto está mediado por una química que me genera un fuego que a veces se apaga totalmente y a veces no, es el famoso fuego lento, esta inflamación crónica de bajo grado que interfiere en el trabajo de cualquier célula. Por eso hablo de cualquier célula, hablo de cualquier órgano, sistema, aparato, circuito. Es un poco eso. Entonces, acepto lo que sucede y actúo en consecuencia. Y a veces ese estado de no acepto lo que sucede, error, porque ya sucede, de hecho, el 10% de las cosas son imposibles de evitar, el 90% dependen de mi reacción, me estoy generando un problema, que a lo mejor no lo noto en el inmediato, pero como hablé recién, el fuego lento, con el tiempo, me va dando cada vez más información y no de la buena. Y se me empiezan a aparecer síntomas o signos en mi cuerpo que nunca relaciono con eso, porque primero porque no lo sé, el paciente no tiene por qué saberlo si no se dedica a eso, y segundo porque ya pasó mucho tiempo. Y para mí es un cotidiano estar todo el tiempo de queja
o estar todo el tiempo cortisoleado, en zona de cortisol, no de confort, ¿no? Sí. Bueno, el tema del estrés es un gran tema, ¿no? Es una de las... Yo doy siete pautas siempre para Ajá, mantener el cerebro saludable o el cerebro en forma, que las nombro rápidamente. Una es tener una buena calidad de descanso, o sea, dormir bien. La segunda es reducir el estrés, fíjate, casualmente. Eh, Practicar actividad física, mantener una dieta saludable, controlar los factores de riesgo cardiovascular, mantener una vida social activa y buscar desafíos intelectuales. La del estrés, que estás hablando vos, es clave. Vos sabés que el estrés tiene un efecto, sobre todo el cortisol, que es la principal hormona del estrés. Hay varias hormonas del estrés, pero el cortisol es como la vedette, digamos, del sí, estrés. Tiene un efecto muy tóxico a nivel neuronal, ¿sí? Produce claramente atrofia, eso está estudiado, produce atrofia sobre todo en dos sectores del cerebro que son importantísimos, que son el hipocampo y la corteza prefrontal. Estamos hablando del claro. hipocampo, que es el sector que maneja nada menos que la memoria. Y nosotros somos nuestros recuerdos. Entonces, si nuestra memoria se empieza a afectar, ya vamos mal. Y después, la corteza prefrontal, que es menos conocida, maneja unas funciones que se llaman funciones ejecutivas. Y las funciones ejecutivas son las que nos permiten, ni más ni menos que desarrollar estrategias para alcanzar objetivos, poder planificar, poder tener casualmente esta capacidad de establecer un objetivo entre una gama enorme de posibilidades que se nos abre, de esto que estabas hablando vos, ¿no? O sea, ¿cómo me tomo la realidad? Yo no acepto tal cosa. Bueno, vos podés aceptarlo o no podés aceptarlo, pero eso ocurrió igual. Entonces, vos tenés una gama de opciones y de estrategias que podés adoptar. Ahí es donde participa este sector del cerebro que se llama corteza prefrontal, y si este sector del cerebro tiene atrofia, la atrofia no ocurre porque se mueran neuronas, ocurre porque se pierden conexiones entre neuronas, se van como achicando las redes, esos Circuitos, circuitos, exacto. se van estableciendo otros circuitos alternativos que son circuitos de alerta, que a vos te funcionan muy bien para una emergencia, pero no como un estado natural de vida. Vivir en alerta nunca es saludable. Si vos estás todo el tiempo esperando que te explote algo adentro de tu casa, bueno, probablemente cuando explote capaz que estás preparado, pero claramente vas a vivir muy mal y lo más probable es que nunca explote algo dentro de tu casa. Entonces, eh, fíjate el nivel de impacto que tiene el estrés a nivel cerebral y es el gran desencadenante de, yo te diría, el 80 o 90% de las consultas que tenemos hoy en día, los que nos dedicamos a la salud mental. Yo hago neuropsiquiatría y entonces me dedico mucho a demencias y otro tipo de patologías, pero cuando salgo de ese terreno, el resto, el 80-90% de las consultas son trastornos de ansiedad. Y los trastornos de ansiedad están condicionados, y los del ánimo también, están condicionados por el estrés. En la mayor parte de los casos son reactivos a situaciones de estrés crónico, que es este fuego lento que vos decís. ¿Sí? Tal cual, ese fuego lento es la traducción orgánica de lo que produce el estrés, ¿no? Pero Exacto. la buena noticia para la gente es que, como si bien estos nuevos circuitos, a partir de un entrenamiento permanente, se pueden generar siempre. El cerebro tiene esta capacidad que ya describió Ramón y Cajal hace rato, en 1906, si mal no recuerdo, allá Ujú. y ganó el premio Nobel, empezaba a hablar de la neuroplasticidad. Vaya Claro. cosa, hace un siglo, estos pibes, digo yo en chiste, porque la vez pasada hablaba, sí, sí, de que parecen dos, pero mucho cuando le decís eso, dices, sí, grandes, no, grandes científicos, digo, bueno, se ve que no lo conoces. Ramón y Cajal es uno solo. Este señor, que ganó el premio Nobel por eso hace 100 años, más de 100 años, 114 años, decía esto, que el cerebro tiene Sí, esa capacidad permanente de resiliencia y de creación de nuevos circuitos, y va a depender ese circuito del estímulo repetitivo que tenga. Entonces, si yo me quejo todo el tiempo, seré un profesional de la queja, un profesional del estrés,
y me va a pasar todo lo malo que me tiene que pasar, y tengo que saber que el autor y el protagonista soy yo mismo. Así como me lo genero, también me lo saco de encima, y si empiezo a estimular otra cosa, que es aceptar lo que pasa, realmente pensar en forma positiva, lo bueno de eso es que el cerebro entiende el mensaje, anula un circuito y genera otro, ¿verdad? Claro, sí, sí, la plasticidad neuronal es eso, ni más ni menos. Es la capacidad que tiene el cerebro o las neuronas de crear nuevas conexiones y por ende nuevos circuitos. Estos nuevos circuitos a vos te permiten adquirir nuevas habilidades, te permiten adquirir nuevas concepciones del mundo, te permiten adquirir nuevos conocimientos y son la base de la estimulación cognitiva, son la base de la rehabilitación neurológica después de un trauma cerebral, ya sea un ACV, un traumatismo, una cirugía, ¿no? Esta capacidad de recuperar, dependiendo del nivel, del grado de lesión, obviamente, pero esta capacidad de recuperar parte del funcionamiento, incluso de que otras áreas que no estaban especializadas en alguna función, pasen a tomar el comando de esa función. Y dice, ¿cómo? ¿Aprendieron a hacer esto nuevo estas neuronas? Sí, porque se armaron nuevos circuitos a partir de esta plasticidad neuronal. Y esto tiene que ver con una de las pautas que yo te decía recién, que era la última, ¿no? La de buscar desafíos intelectuales. Vos podés quedarte con lo conocido, con lo cómodo, durante mucho tiempo, pero yo siempre a la gente le digo, si yo el día de mañana empiezo a ver, a percibir que estoy perdiendo la memoria o que me cuesta un poquito recordar, vos sabés que a partir de, se calcula que de entre los 50 y los 60 años empieza a haber cambios cognitivos a nivel cerebral, que la gente los empieza a notar, y las funciones que más se suelen ver afectadas son en el envejecimiento cerebral normal, estoy hablando, no en un deterioro cognitivo, no en el Alzheimer ni nada, son la memoria anterógrada, que es esta capacidad de adquirir nueva información, viste que en general a la gente grande las cosas nuevas, las nuevas tecnologías le cuestan, más que nada porque les cuesta adquirir información nueva y conceptos nuevos, y lo otro que se suele ver afectado es la velocidad de procesamiento, ¿no? Hay como un cierto grado de Ralentización. sí, de ralentización. Entonces, bueno, uno lo que tiene que hacer es buscar desafíos intelectuales. Y yo estoy empezando a notar eso, que estoy empezando a recordar, que me cuesta más recordar, que estoy un poco más lento, y dijera, pongamos el caso mío, digo, bueno, quiero entrenar un poco mi cerebro porque siento que me estoy olvidando algunas cosas. Voy, abro un libro de medicina, que hace años que no, algún tema que hace años que no leyera, y empiezo a releer. ¿Es un gran estímulo para mi cerebro? No lo es, porque yo estoy acostumbrado a leer, a hablar y a moverme en temas de medicina. Probablemente sea mucho más desafiante para mí anotarme en un curso de pintura, jardinería o lo que sea, Corticoflexión. tal cual. Y uno puede decir, bueno, pero es un físico nuclear, no puede ser más difícil para su cerebro aprender corte y confección. Claro que lo es, porque no conoce nada. Yo no sé No nada de tiene ese jardinería. cableado que hablábamos antes, ¿no? No tiene Nunca ese se cableado. usó con ese estímulo, exacto. Y no, Exacto. eso no quiere que la gente se quede tranquila, que eso no quiere decir que uno es subnormal, que no tiene capacidades. Lo que pasa es que es lógico, si yo toco la guitarra, no voy a ser un gran baterista, hasta que me siente y Claro, aprenda batería. Es un poco exactamente. eso. Exactamente. Por eso Eh, Sí, te escucho. no, por eso. No, digo que todo el tiempo hay que estar buscando nuevas actividades, actividades desafiantes. La Y con gente a veces te respecto a eso dice, que decías también, además de la intelectual, que me parece muy interesante, a ver si acordás, eh, intelectual y física a la vez. O sea, esto de salir y no conocer dónde voy y descubrir mi camino con el coche o caminando o el laberinto, ahí se ponen en marcha un par de situaciones. Y ni hablar cuando lo voy a hacer exprofeso con algo de saltar obstáculos, derribar. Entonces estoy poniendo en marcha las dos, mi condición intelectual y física a la vez, osteomuscular, y esto no es un menor estímulo, ¿acordás? sí, absolutamente.
absolutamente. Una de las recomendaciones, por ejemplo, siempre tiene que ver con buscar caminos diferentes, caminos alternativos cuando la gente sale a caminar. Como desafío intelectual está puesto. Y vos podés Claro, decir, bueno, pero a ver, yo no estoy esforzando mucho mi cabeza por cambiar el camino. No, no es el mismo esfuerzo que te puede generar tratar de entender una ley astrofísica, probablemente, pero es un desafío porque estás claro. activando áreas relacionadas con la orientación espacial, con la toma de decisiones, con la capacidad de percepción, ¿no es cierto? Incluso estás hasta entrenando áreas emocionales, te diría yo, al cambiar de caminos, al exponerte a nuevos recorridos, a nuevos contactos, a nuevos Claro, lugares. nuevos estímulos. De hecho, fíjate que me hiciste acordar de algo que leía la vez pasada. Una actividad automática. Un chofer de camión que hace siempre el mismo recorrido durante toda su vida, va de acá a Tandil, de Tandil a acá, de acá a Tandil. En cuanto a energía se refiere, y energía en todos los aspectos, la energía vital y energía en forma de glucosa, hidrato de carbono, energía real. Gasta muchas menos calorías en 12 horas que un trabajo intelectual nuevo en 4. Más o menos Sí, esa era la relación. O sea, el esfuerzo que conlleva incorporar un nuevo desafío intelectual y físico o cualquiera de los dos es enorme, desde lo energético y desde lo químico. Muy sí. interesante esto porque cuando uno traduce eso a los números es wow, Es que wow, cuando el ¿no? cerebro se activa, vos imagínate, nosotros, yo siempre le digo a la gente, el cerebro tiene, ¿cuánto pesa el cerebro? Le pregunto, ¿no? Y más o menos pesa 1,5 kilos, ¿no? Tiene el tamaño de un melón, más bien chico, melón mediano, melón chico. Hay distintos tamaños de melones, pero básicamente, en general, ese es el tamaño estándar. O sea que representa en una persona de peso normal, de unos 70 kilos, el 2% del peso corporal total. Sin embargo, consume 10 veces lo que pesa. El 20% del gasto energético, ya sea medido en cantidad de glucosa, ya sea medido en aporte sanguíneo, cantidad de sangre que está yendo al cerebro. El cerebro es uno de los dos órganos más vascularizados son el cerebro y el corazón. Fíjate, ¿no? O sea, corazón y cerebro están unidos absolutamente y eso es lo normal, en el funcionamiento normal del cerebro. Entonces imagínate un cerebro expuesto a este desafío de Claro. tener que concentrarse, de tener que resolver problemas, de tener que estar mucho más activo, produce mucho cansancio. Cualquier estudiante te lo va a decir. Terminás de estudiar 5, 6, 8, 10 horas sentado estudiando, no moviste un dedo, estabas sentado leyendo un libro y terminás agotado, pero no agotado solamente en una forma mental, terminás agotado como si te hubieran molido a Sí, sí, palos sí, muchas sí, veces porque tal cual. consumiste muchísima energía. Y consumiste muchísima energía e intentás recuperarla cada 10 minutos con el paquetito de galletitas. Ojo con eso también. Cuidado con la actividad intelectual y la morfia al lado. Esto es un Sí, horror. Entonces, cuidado con eso porque tiene un correlato. No es que uno está loco y está ansioso y tiene cabeza de gordo. Estás gastando energía y el cuerpo te la va a pedir. Y te la va a pedir en cosas rápidas, que la industria sabe muy bien de esto, en cosas rápidas, dulces, que me den inmediato beneficio y voy a echar mano a eso. Cuidado que es un dato no menor y no menor, ¿no? Otro de los sí. órganos a tener en cuenta, aparte del corazón y el cerebro que están conectados, es el intestino. Hay un eje corazón, cerebro, intestino muy interesante y del cual se sabe cada vez más. De hecho, el intestino sería el primer cerebro desde el punto de vista embriológico, porque aparece Ujú. primero, no porque sea el más interesante, y Sí, hay mucho que hablar respecto a eso. Tiene neuronas, muchas menos, igual que el corazón. Entonces, esto es la neurociencia que en este sentido nos está dando cada vez más info, que es maravillosa, y que en definitiva tiene que entender la gente, que es fantástico enterarse que uno es el capitán de su propio barco, que está el más del 90% de lo que nos pasa depende de nosotros, y eso está buenísimo, pero el mundo, este planeta
como digo yo, proinflamatorio, nos ha hecho creer que alguien nos va a solucionar el tema y no es así. La evolución no es, espero la pastillita o la paratología mágica que me resuelva mi problema de salud, hablo de salud en todos los aspectos, ¿no? Física, psíquica, emocional y espiritual, sino la evolución es entender que yo me tengo que encargar de eso para poder disfrutar un planeta que me pueda aportar otras cosas. Sí, acá estaban escribiendo Insta ¿Qué Nutrición dice? que Hipócrates dijo que todas las enfermedades, toda enfermedad comienza en el No. intestino, decía Hipócrates, el padre de la medicina, ni más ni menos, Bueno, claro, claro, con claro. esa gran sabiduría que tenían los griegos, ¿no? Que vos- Y alguien se pone a pensarse, ¿cómo? ¿Sabían tanto hace tanto tiempo? Es que yo soy de la opinión de que ya se sabe todo, de que hubo una generación o dos, o vaya tres, que supieron mucho, y no sé por qué, yo tengo mi teoría, no sé por qué, está relacionado con lo que dije, por la evolución tecnológica empezamos a dejar de lado lo más importante que es eso. Porque ¿de dónde salen estos conocimientos, muchos conocimientos médicos que repiten lo que decía Hipócrates y Galeno? Estamos hablando de antes de Cristo. ¿Y de dónde salen las pirámides? ¿De dónde salen las pistas de aterrizaje que están, creo que... ¿De dónde sale eso? Eso absolutamente, es. sí. Entonces, la evolución la entendimos mal. Nosotros creo que tecnológicamente nos distrajimos tanto y empezamos a involucionar. Bueno, y hoy tenemos, para mi gusto, un ultimátum del planeta como diciendo, muchachos, por acá no es. Absolutamente, absolutamente. Ojalá podamos aprender de todo esto. Me lo han preguntado varias veces en las últimas semanas, algunas ¿Qué notas cosa? que me ha tocado hacer, en algunas notas que me ha tocado hacer, me han preguntado varias veces si yo creía que de todo esto íbamos a aprender o iban a cambiar muchas cosas a nivel humanidad, a nivel cultura. Y yo decía, ¿Y qué te ojalá. parece? Y yo digo, ojalá. Lo único que puedo decir es ojalá, porque yo creo que tenemos... primero hay una frase que a mí me encanta que dice, nunca subestimes la capacidad de negación. ¿Sí? Y yo creo que los seres humanos tenemos una gran capacidad para hacernos los distraídos, dicho en forma académica, no vamos a usar la palabra habitual, ¿no? Somos muy hábiles para hacernos los Yo la distraídos puedo decir si y, querés. sí, digámosla. Sí, Sí, y somos, sí, nos hacemos los boludos esto muy sí, fácilmente. nos hacemos los boludos. Pero esto corregime, esto es una gran capacidad del cerebro también que ama la distracción, ama la distracción. Sí, Es el un cerebro, vos nativo. sabés que, mirá, te voy a decir una cosa, me parece que tiene que ver con eso. Me parece, es una teoría. Eh, yo a veces le digo a mis pacientes, ¿vos pensás que tu cerebro está interesado o le importa que vos seas feliz? Y me dicen, sí. Bueno, lamentablemente te voy a decir que no. A tu cerebro no le interesa tu felicidad. Porque en general ser feliz, que implica toda una decisión y hacer un montón de cambios en la vida Claro. y Y un cambiar montón de paradigmas, planes, claro, exactamente, es exponerte a muchas circunstancias nuevas, desconocidas, de resultados desconocidos, con un objetivo deseable, pero digamos, no sabemos muy bien qué va a pasar. sí, Eso una desconocido, incertidumbre permanente, la incertidumbre la odia, claro, porque olvídate, para el cerebro el cambio es sinónimo de peligro. tal Y cual, nuestro cerebro tiene un gran mandato, un único mandato, te diría yo, que es el que rige todo, que es sobrevivir. sobrevivir, Entonces, tal del cual. peligro se va a querer alejar. Decir, yo quiero ser feliz y quiero empezar a hacer esto y me voy a plantar y le voy a decir a mi jefe tal cosa, tal otra. Y tu cerebro, por dentro, a nivel inconsciente, personalicémoslo al cerebro, démosle dotes de una personita, te va a decir, sí, sí, le vas a decir eso a tu jefe. Quédate tranquilo que se lo vas a decir. Y va a hacer todo lo posible para que vos nunca hagas eso. Porque, porque casualmente es peligroso o lo interpreta como un peligro. Sí, el bla, bla, Absolutamente. bla, eso lo odia, ama la distracción y la inmediatez. A mí no me joda, flaco, yo quiero resolver esto ya, a ver, por eso hoy Y yo, está tan en boga, sí, no, decime. y aparte es esta cosa, y yo estoy cómodo acá.
Sí, bueno, ¿no? por eso, sí, Que es sí, esto la de lo que comodidad hablan del tanto los vivir. psicólogos, ¿no? Que dicen el goce, esta cosa de permanecer en el malestar, porque de última lo conocemos, de última sabemos qué tipo de sufrimientos vamos a tener, y entonces no nos exponemos. Por eso yo lo asociaba a esto que te decía hace un ratito. ¿Cambiaremos mucho como humanidad? ¿Cambiaremos mucho como cultura después de esto? Y ojalá algunos paradigmas cambien, ojalá. Pero no sé, Acá, acá Meme Gómez dice, que muy bien, dice, qué difícil convivir con nuestro cerebro, la puta madre. no te queda más LP. remedio, meme, no te queda más remedio. Sí, la mala noticia es esa, Meme, lo siento. Pero no Podemos es tan hacer, difícil, ¿no? Por eso, vamos a hacerlo, vamos a ayudarlos a que la cosa, porque nosotros nos dedicamos a eso, a allanarles el camino, porque si no van a decir, esto dos me vuelven loco, ah, 84.000 sí, neuronas. No, no es tan difícil. vi un ¿Eh? vivo de Instagram y después intenté Sí, cortarme las venas. No, no, no es claro. eso. No, no. Esto es mucho más sencillo de lo que uno supone, de la misma forma que comer. Comer es tan complicado porque la industria se encargó de generar un laberinto enorme. Hoy tenemos que entrar al supermercado con un GPS para decir, uy, la puta madre, como dice Meme, ¿qué hago? ¿Qué incorporo? Y la fórmula de la alimentación, ya que entré en esta, es muy sencilla, es comida real, variada, comer lenta, hacerla lentamente cada vez que la morfo y la menor cantidad de veces por día. Si yo entiendo eso, que tiene su ítem y su explicación, que es a lo que yo me dedico en mis consultas permanentes, si yo entiendo esa fórmula, y que de hecho sea de paso, el que quiera, yo estoy enviando mini ebooks para los que quieran me ponen el mail y se lo envío, que son la fórmula de cada una de las conductas. El que incorpore esa forma solo la de alimentación, ganó el 80-90% de su territorio. Comida real, lentamente, variada y la menor cantidad de veces por día. ¿Cómo la menor? La vez pasada me mandaron un posteo de España que explotó en la red, me quería matar. Un nutricionista diciendo, para el coronavirus entre 6 y 10 veces por día habría que comer. Esto no ni siquiera el protomedicato, esto no existió nunca. Si lo escucha Hipócrates lo tira por el claro. Entonces, esa persona lo que quiere es que la persona que se despierte esté comiendo cada 10 minutos, con lo cual, imagínate lo estresante, lo complicado que es eso. No es tan complicado, chicos. De la misma forma que hidratarse con agua, hay que adaptarse. Es mucho más sencillo de lo que uno supone. Y automáticamente se incorpora estas 6 conductas que humildemente predico, se convierte uno en ese personaje saludable y automáticamente, y no es por arte de magia, esto no es David Copperfieldístico, el cerebro empieza a funcionar como corresponde y me empieza a dar la ventaja de unir circuitos adecuados para mi supervivencia, de desestrés, de relax, de buena conducta, de amabilidad, de sociabilidad adecuada. Así el cerebro, como el hígado, como mi pulmón, como mi intestino. Absolutamente, porque una buena alimentación incluye nutrientes, hablando del cerebro, que son fundamentales para un buen funcionamiento cerebral, por ejemplo, incorporar nutrientes que contengan, por ejemplo, el omega 3, que tiene ácidos grasos de las membranas neuronales, por ejemplo. Entonces, primer función de una alimentación saludable. ¿Qué tiene que ver una alimentación saludable con el cerebro? Bueno, primero le estás dando nutrientes que lo ayudan a funcionar bien. Segundo, estás disminuyendo el riesgo de enfermedades cerebrales, muy asociadas al estrés, muy asociadas a lo vascular. Y tercero, si ya existen esas enfermedades, porque puede ocurrir que ya existan, vas a enlentecer su evolución. Entonces, una dieta saludable es fundamental para nuestro cerebro. Y me encanta lo que vos siempre decís, que yo te he escuchado ya varias veces, sobre comida real, ¿no? Cuando vos decís, bueno, ¿qué es comida real? La comida real, decís vos, 2 o 3 pautas que a mí siempre me gustan, no te las voy a robar, te voy a dar lugar a vos que No, cuentes. ¿Qué es la por comida favor, real? Yo comida siempre me real. acuerdo. Sí, porque, bueno, decir, por eso, fíjate que la gente no sabe lo que es la comida real. Fíjate el chapó, el trabajo para la industria, que ha penetrado con otras cosas, que decís, pero comida real, cuando se las nombran, decir, ah, sí, es la que reconoce la bisabuela,
la que salió de un ser vivo, la que no tiene etiquetas, carne, Exactamente. pollo, pescado, huevo, crustáceo, marisco, verdura, fruta, semilla, frutos secos, lácteos, derivados, huevos enteros, lácteos enteros. Basta de superindustrializar la comida real, salvo mínimos procesos, que como el aceite de oliva y los lácteos y derivados, por supuesto, pero cuanto más cerca de lo natural, mejor. Y acá un par, para estar conectados con la gente, decía, en principio, 6 comidas por día, decía alguien, ¿no era? O preguntaba, o se le Si llamaba la son, atención. si son, no, Ah, claro, Mariana, por lo que vos María, contaste del coronavirus, ¿no? de- Que habían dicho comer 6 veces por día. a lo mejor lo dijo con la expresión, sí, María Mm, Carolina. Sí, esta persona había indicado entre 6 y 10 comidas por día. Yo lo que digo que con 2/3 estaríamos fantásticos. ¿Cómo? Y sí, se puede perfecto. Quizás no es, si hay tiempo, pero viste, Instagram nos saca rápido, comento por qué, pero es, si vos comes 2 o 3 veces por día, variado, comida real y lentamente, estás fantástico. Y hay alguien que decía también acá, para participarlo, no puedo comer despacio, Mónica. Bueno, esto es un aprendizaje. Como todo lo que estamos proponiendo, y nosotros también estamos incluidos en este bardo, tenemos que aprender. Y para aprender hay que estar dispuesto a hacerlo. Y una vez que uno está dispuesto a hacerlo, tiene que estar dispuesto a ponerlo en marcha. ¿Alguien habrá sentido nombrar los 4 que son 5 acuerdos toltecas? Bueno, yo me atreví a pedirle permiso a los toltecas y hice 5 acuerdos Suárez. Y esto es, para incorporar las 6 conductas saludables se necesita información adecuada. Esto es un poco lo que nos encargamos, en este caso Pablo y yo, y muchos profesionales más de la salud a dar. Y esto es un laburo enorme, porque hoy la información está sesgadísima por intereses, conflictos de interés, porque ya hay información de mierda, información que no sirve para nada, información no chequeada. Esto es complicado. Entonces, información adecuada, concentración en eso que yo quiero llegar a ser y exclusivamente en esa información, me concentro en esa información, no me distraigo. Actitud y acción. Esas son las ujú. 4. Y la quinta es la constancia. Y están también en mi Instagram, si la quieren ver, la formulita, los 5 acuerdos Suárez. Esto es, jugando un poco con los acuerdos, no son acuerdos Suárez, pero es esto. Es mucho más fácil de lo que uno cree si uno tiene claro para crear un hábito 2 cosas. El objetivo adecuado y el plan. El del plan nos encargamos nosotros. El objetivo es muy personal. ¿Qué es lo que Ujú. quiero llegar a ser? Y ahí hay una trampa en donde caen la mayoría. No qué es lo que quiero que los demás vean de mí, sino qué es lo que quiero realmente llegar a ser yo, independientemente del el resto, y me importa un carajo lo que opinen. Ojo con eso, porque ahí tengo que determinar qué realmente, quién y qué quiero ser, ¿no? Sí, absolutamente, absolutamente. Saber qué es lo que uno quiere es el primer paso para cualquier cosa, para cualquier cosa. Lo ves muchas veces en el consultorio, que te van a consultar y decís, bueno, pero vos qué es lo que estás buscando o por qué venís, ¿no? A veces cuesta hasta muchísimo descubrir por qué está consultando una persona, qué es lo que le está Sí, pasando, sí, sí, ¿sí? sí, sí. Esto tenés que, después de media hora le tenés que preguntar, entonces, ¿en qué te puedo ayudar, no? Después de Entonces, ¿en media qué te hora. puedo ayudar? Sí, también me pasa muchas veces que la gente viene y le preguntas, bueno, ¿cómo estuviste en el último mes, últimos 2 meses? Y te dicen, y ayer dormí mal. Entonces yo le digo, bueno, pero yo te vi el 2 de marzo, hoy es 5 de mayo, o sea, hace 2 meses y 2 días. En estos 2 meses y 2 días, ¿cómo dormiste? Ah, no, bien, re bien, mucho mejor que antes. Pero ayer dormí mal, ¿no? Fijaste el sesgo y fíjate a veces Sí, cómo cuesta decir, eh, ¿qué es lo que estoy queriendo? O sea, yo quería dormir mejor, estoy durmiendo mejor. Bueno, es un objetivo conseguido. No conocer el objetivo, no tener el objetivo claro, también tiene estas cuestiones, que a veces consigamos ese objetivo, por ahí porque los astros se alinearon o porque salió en la lotería o lo que sea, y no nos demos cuenta de que conseguimos el objetivo buscado.
Total. pero bueno, Y estamos volviendo distraídos todo el tiempo con el cachetazo y no con la caricia, esto que vos decís. Decís, ok, bueno, si esto fue una excepción, que dormiste mal ayer y 14 días dormiste bien, no es tu problema. ¿Cuál es tu problema real? Y esto es en lo que nosotros tenemos que ayudarlos todo el tiempo, porque me parece que pasa por ahí, que estamos de acuerdo en eso. Decir, bueno, ok, si no tenés claro dónde querés llegar, en base a mm, lo que vos realmente querés que los demás vean de vos, no en base a lo que los demás quieren ver de vos, es difícil. Y esto para cualquier área, ¿eh? La obesidad, el hipotiroidismo, la neurosis, para cualquier área es así. ¿Dónde quiero sí. ir? O sea, ¿cuándo un taxista arrancó y te llevó orientado al lugar donde querías ir antes de que le dijera dónde querías ir? Hasta que no le diga dónde vas, el taxista te va a decir, ok, y señora o señor, ¿para qué subió acá? ¿Dónde quiere ir? Si no Sí. me dice dónde quiere ir, yo no lo puedo llevar. Sí, y mientras tanto, en ese, se me fue la palabra del cronómetro, no es un cronómetro que tienen los taxistas, el taxímetro es Ah, el sí, contador sí, de lo que estás gastando, el va reloj. pasando. El reloj en Sí, la sí, vida va pasando mientras tanto, ¿no? tal Mientras vos cual. estás pensando a dónde querés ir, va pasando el tiempo. Eso Eso es lo está, peor. eso hay algo escrito que me pareció buenísimo hace mucho tiempo que lo leí, que si yo te regalo, no me acuerdo si son 16.600 pesos por día, te obligo a usarlos. Si no los perdés, ¿en qué lo usarías? Y uno, en definitiva, era los minutos que tenemos por día. Son Mm. irrepetibles, no lo podés acumular, entonces usémoslo lo mejor que podamos. Usémoslo. Esto es la practicidad, vivir liberados, entender que el más rico no es el que tiene más plata, sino más recursos para vivir en el día a día, recursos para lo que elija hacer. Alguien me Gracias. pregunta acá, Taquímetro, gracias, gracias. Ahí dijeron está cómo se aquí, llama. Bueno, muchas muy gracias. bien, No la ahí conocía se la me... palabra, era imposible que la recordara. No, yo sí, pero hace mucho que no se usa, eso se usa el Sí. reloj. Yo tengo hipotiroidismo, ¿qué dieta recomienda? Doc, tengo problemas de tiroides, soy alérgica al yodo, no puedo tomar levo. Bueno, esto es a ver, a ambas, a Anne y a Mónica. A ver, ningún problema, pero cuando uno hace encuentros divulgativos, trata de no responder preguntas de consultorio, o sea, preguntas puntuales, porque para responderlas no puede ser divulgativo. Tiene que responder, si Mónica o alguien más que no me acuerdo, tengo que responderle, tengo que saber mucho más de ellos. A Exactamente, grande, es muy peligroso ese consejo generalizado, ¿sí? claro, En medicina decimos siempre, Marcelo, no existen enfermedades sino enfermos, y cada enfermos. persona, ese yo, para decirte, a veces me preguntan, estoy durmiendo mal, ¿qué tendría que tomar? ¿Qué sé yo? Hay muchas opciones. Lo primero que yo tengo que Claro, saber es por qué estás durmiendo mal, porque no es lo mismo dormir mal porque estás estresado que dormir mal porque te pusieron una discoteca al lado, ¿no? Las condiciones son totalmente distintas y no es lo mismo si yo voy a decidir medicarte, supongamos, que vos me cuentes que tenés una arritmia cardíaca muy severa, que me cuentes que tenés un antecedente de un accidente cerebrovascular o que me cuentes que tenés un problema de sobrepeso muy severo y que entonces no podés subir de peso. Bueno, en base a muchas variables, yo voy a elegir el mejor claro, tratamiento, el más adecuado para vos. Por eso responder un problema puntual de una persona sin conocerla y sin hacer la es famosa complicado. anamnesis que hacemos los médicos, ¿no? De conocer El mucha interrogatorio. información, y es que ahí está todo. Y respecto a esto que decís justo la falta de descanso, lo primero que yo le digo, lo primero que tenés que hacer para descansar mejor es tratarte bien cuando estás despierto. Y eso me parece que sí es una información divulgativa. Entonces decís, bueno, ese de tratarte bien cuando estás despierto, ahí está el capítulo que uno empieza a abrir en la consulta, ¿no? Pero si no, nosotros no entendemos que durante la vigilia, que es cuando estamos despiertos, nos tratamos para el culo. O sea, estamos todo el día puteando, no nos hidratamos, no hacemos ejercicio, comemos mal o no comemos,
¿por qué ese organismo nos va a dar un sueño reparador? Es imposible. Absolutamente. Es 100% de imposible. acuerdo. O sea Claro, que yo entonces muchas veces, sí, sí, te escucho, no, cerrar la no, idea. no, no. No, digo que a veces la gente recurre o a la medicación o también indicada por un profesional o al alcohol, esto no es menor, y no sabe que eso empeora la situación de sueño reparador, alterando una u otra fase de los ciclos, y nunca va a llegar a resolverlo, ¿no? Claro. Bueno, esto es muy importante, porque yo lo asocio a algo que me pasa muchas veces a mí en el consultorio. Vos sabés que yo muchas veces actúo sobre los problemas del sueño de algunos pacientes en el día, no en la noche. Claro, O claro, sea, ¿cuándo vas a tomar no sé, supongamos que vamos a usar durante un tiempo un ansiolítico porque vos ya venís con 5.000 revoluciones por claro. minuto y si yo no te bajo 2.000 o 3.000 revoluciones, no va a funcionar. Te voy a decir, bueno, salí a caminar, alimentate mejor y me van a mirar y me van a decir, bueno, sí, ¿sí? Entonces, bien, vamos a usar un ansiolítico para bajar revoluciones. Y a veces yo no uso la dosis o toda la dosis a la noche. ¿Vos a qué hora te querés dormir? ¿A las 11, a las 10 de la noche te tomás 4 comprimidos? No, no. Vos tenés que empezar a bajar revoluciones durante el día, porque es como frenar un auto. Si vos venís a 100 kilómetros por hora y tenés que frenar, no sé, un En dos kilómetro más metros. adelante, ¿sí? Bien. Y venís a 100 kilómetros por hora, ¿cuándo empezás a apretar el freno? ¿Cuando estás a 20 metros del paredón? ¿O empezás a Claro. apretarlo 500 metros antes? Entonces, si vos llegás a la noche a 10.000 revoluciones por minuto, pasaste un día asqueroso, como decís vos, protestando, quejándote, con discusiones, con problemas, y pretendés meterte en la cama, apoyar la cabeza en la almohada y decir, me duermo como un bebé, y te voy a tener que dar una dosis de anestesia más o menos para que te duermas, ¿no es cierto? Vamos a tener que hacer una medicación endovenosa, no darte... Y después te dicen, no, no me sirvió la medicación que me dieron. Y no, no te va a servir la medicación que te dieron porque te tiene que noquear para dormirte a vos que llegás en ese estado a pretender dormirte. Entonces hay que empezar a actuar antes. Y el sueño es fundamental para la salud mental y para el cerebro, porque el sueño tiene un efecto positivo, ¿sabes? En tres aspectos fundamentales, que son, primero, el sistema inmunológico, ¿sí? Afecta favorablemente al sistema inmunológico. Hay un estudio que se hizo con pacientes voluntarios que se vacunaron, viste que después de un tiempo de haberte vacunado aumenta el nivel de anticuerpos, y eso es un Ujú. parámetro de cómo respondió tu sistema inmunológico ante esa vacuna, que estamos esperándola para el coronavirus ahora, ni más ni menos. Bueno, se compararon dos grupos, a uno no se lo dejó dormir bien durante un tiempo, y cuando se sacó sangre y se hizo un dosaje de nivel de anticuerpos, los que habían dormido mal crearon menor cantidad de anticuerpos, es decir, tenían un sistema inmunológico que funcionaba en forma menos eficiente. Primer beneficio de dormir bien. Segundo beneficio de dormir bien, mejora el funcionamiento del sistema endocrinológico, lo que tiene que ver con las hormonas. Cuesta muchísimo más para las personas que tienen trastorno del sueño normalizar, por ejemplo, valores de glucemia que para aquellas personas que duermen bien. Y el tercer efecto es que favorece la consolidación de la memoria. Uno siempre tiene el sueño como un proceso pasivo, ¿no? Me acuesto, el cerebro se apaga, entra en stand-by. Y hay muchísimo consumo de energía cerebral mientras dormimos, pero porque el cerebro está trabajando por su propia salud y está eliminando un montón de información que no necesita y está guardando un montón de información que sí necesita. Y ese proceso lo haces dormido. Si vos no dormís, te quedás o dormís mal con un montón de información que no te sirve para nada y te olvidás de cosas muy importantes. Y eso también afecta a tu calidad de vida, sin Esto duda. que yo Así llamo que, la zona de desfragmentación del disco, ¿no? claro, la limpieza, viste que las computadoras a la noche a veces Sí, limpian sí, el sí. disco. A veces te lo hacen de día cuando querés ponerte a trabajar y es lo peor que te puede pasar. Y otra de las cosas muy interesantes respecto a su autolimpieza, que se achica en determinados momentos del ciclo del sueño, que son entre 4 y 6 sería lo ideal, se achica para que circule
una sustancia que lo limpia, lo desintoxica a través del sistema linfático famoso. Entonces, es imprescindible, es un gran taller que repara todas las cagadas que nos mandamos mientras estuvimos despiertos. Ahora, Sí, esas cagadas fueron interminables, no da abasto. Y mucho no. menos si encima le doy la posibilidad de que tenga 4 horas, 5, 6. No da abasto. Muchachos, insisto para que quede bien, porque no sé si nos está por sacar Instagram del aire hace un montón que estamos. es posible, sí. Me lo va a avisar por acá arriba, pero por las dudas. El mensaje que me parece que Pablo queremos darle es que es mucho más sencillo de lo que uno supone, que parece complicado porque el mundo se encargó de complicar nuestra evolución y nos hizo involucionar. Podemos vivir muy bien, siendo muy ricos de recursos. Para eso estamos nosotros y muchos colegas más. Y hay mucha información inclusive escrita muy buena y una que es un desastre. Por eso quizás úsennos a nosotros, no solo a nosotros dos, sino a muchos profesionales de confianza, para que los ayuden a filtrar información o a conectarlos con sitios que le den buena información. Y esto, ya que digo esto, por ejemplo, con respecto a lo que nos toca vivir con el coronavirus, atendamos exclusivamente a la información oficial, que puede estar Absolutamente. equivocada, porque se equivoca porque hicieron mal un planteo, pero es la única que tenemos que atender. Si no, empezamos terminamos haciendo por incredulidad a todo el mundo, escuchando a todos, lo que a nosotros nos parece. Y hacer lo que a nosotros nos parece desde el punto de vista infectológico, ya ni siquiera hace falta decirlo. Nos estamos cavando la fosa. ¿No es cierto? Entonces, eso es sencillo, se puede, hay fórmulas prácticas, fíjense en las páginas de ambos, consúltennos. Si la consulta no es tan complicada, no le vamos a cobrar, si no, por supuesto que sí, pero no se preocupen que tenemos muy buenos valores. Y en pesos, Sí. no como el doctor Mühlberger que cobra en dólares. No, 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 en pesos, entendemos las dificultades del momento. Y pensaba recién, fíjate que estábamos dando pautas saludables y no nombramos ni un fármaco, ni Ah, un claro. producto, ¿sí? No estamos hablando de fármacos, que obviamente son No, necesarios muchas veces, pero, buen punto, eh, nombrar. o sea, es clave esto, está al alcance de la mano de cualquier persona. No, 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 no hace falta ir a la farmacia. Y bueno, sí, vamos a recibir preguntas y quizá armemos un nuevo vivo en base a esas preguntas, más orientado hacia lo que surja. Bueno, mi página es Pablo Bolognesi Oc, por si me quieren preguntar cuestiones relativas al cerebro, al psiquismo, a la salud mental. Y la página del doctor ya la conocen porque todos la están viendo en este momento. Altamente recomendable consultar con el doctor Marcelo, que yo siempre te escucho, aunque no lo creas, te escucho en la radio, en Ecomedios, cuando tengo algún minuto y vos lo subís con mi historia, lo escucho porque es muy, muy interesante. Bueno, yo te agradezco, Pablo, esto, ¿eh? Nos vamos a tirar, ahora es hora de tirarse flores. Dale, 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 dale. Lo hago para No, eso, para pero que vos me digas vos algo. también estás muy... Recuerden que de Mar del Plata está muy mediático allá, así que cuando vaya allá armamos algo en algún medio para hacer lío, el lío del bueno, como dice el Papa, hagan lío, entiendo que Hagan dice que lío. hagan un lío saludable, y tal cual, es un punto interesante que se nos pasaba. No hablamos de medicación, otra involución de la medicina. Muchachos, esto lo digo muchas veces, algo que me encantó escuchar y lo repito hace mucho tiempo. La medicina es el arte de distraer al organismo mientras él mismo se cura. Entonces, cuidado con esto. Se ha desarrollado una medicina muy farmacocentrista. Yo no soy enemigo de Pharmacity, como digo siempre, soy amigo de Pharmacity, pero íntimo amigo del organismo. Siempre le doy la oportunidad a él porque es un genio. Nosotros somos perfectos desde el punto de vista biológico y estamos haciendo lo imposible para hacernos mierda y lo estamos logrando. Así que Ujú. retrocedamos, frenemos a una distancia razonable, como dijo Pablo recién en el ejemplo, frenemos, demos otra vez las cartas que se puede. Y respecto a esto, por las dudas si se nos corta, recuerden que con medidas muy mínimas, que son lavarse las manos, todo lo que ingrese a casa, el distanciamiento de 1,5 metros, 2, y el tapabocas,
nos aseguramos del 80-90% de seguridad. Esta famosa ley de Pareto. Con el 20% de lo que yo haga, resuelvo el 80% de mis situaciones. Exactamente, exactamente.